una mujer es asesinada cada 30 horas, estas son las últimas estadísticas, no oficiales, lo decíamos fuera de cámaras porque no hay una condensación de todos los datos a nivel nacional, lo cual además después dificulta a la hora de hablar de políticas de Estado para prevenir lo que son estos delitos. No solo los femicidios, sino la violencia que sufren muchísimas mujeres, fundamentalmente en el interior de sus viviendas, en sus casas, con la persona con la que conviven, novio, esposo, amigo. Más del 90% de estos casos. Estamos con Gabriela Sosa, subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, y Sofía Boto, coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Lo que decía era que uno ve estas cifras, ve los casos que se denuncian y no bajan. Las cifras se mantienen, en algunos casos son más, y en un delito muy complejo a la hora de plantear una prevención o evitarlo. Y en muchos casos, como esto no se puede hacer, terminan con mujeres asesinadas. Sí, nosotros hemos presentado desde la subsecretaría y junto con el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos un registro que es oficial, que es inédito, te diría, en la Argentina, un registro que se llama RUBIN, que es el Registro Único de Violencias hacia las Mujeres, que intenta dar cuenta, creo yo, de la punta del iceberg de un problema que todavía, como vos decís, está fundamentalmente al interior del espacio doméstico. Este registro, el RUBIN, nos ha dado una cifra para todo el 2018 de 22.023 situaciones registradas en distintos ámbitos del Estado, ¿no? Desde municipios, áreas locales de la mujer, defensorías, denuncias en comisarías, es decir, el RUBIN reúne desde distintas bocas esta información de mujeres que fueron a denunciar o a asesorarse ante determinadas situaciones de violencias. Y uno de los datos llamativos es que comenzó la mujer a asesorarse, a buscar una respuesta del Estado en situaciones de violencia psicológica en mayor medida que de violencia física. Y esto es un 48,2% en el caso de violencia psicológica y un 33,5% en casos de violencia física. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay desde nuestro punto de vista, hay un impacto importante de lo que sucedió el año pasado en toda la Argentina, diría yo que en el mundo, reclamando una vida libre de violencias hacia las mujeres, sumado a una alianza estratégica, creo yo, con los medios de comunicación, que ha favorecido que quien está al interior de una casa, de una vivienda, sufriendo una situación de violencia de género, se anime ante una amenaza, ante un insulto, ante una situación de acoso callejero, por ejemplo, y recurra al Estado al menos para asesorarse o denunciar. A ver, se visibiliza, se muestra, esto pasa, esto está, se puede denunciar y te pueden ayudar. Creo que hay que seguir trabajando, no, sí, es sí. decir, Falta nosotras un montón, pero digo, en esto hemos avanzado muchísimo en la provincia de Santa Fe en el plano que creímos nosotros cuando empezamos la gestión era determinante, que es el fortalecimiento institucional a nivel territorial, es decir, contábamos con 15 áreas mujer en una provincia de 363 localidades en su momento, y hoy son alrededor de 200 áreas mujer creadas específicamente en municipios y comunas. Ahora, ¿es más fácil acudir o ayudar o asistir, y con algunas demoras que son realmente increíbles, cuando es visible el maltrato? Y hablo de la violencia física. La violencia psicológica es más difícil. Creo que es más fácil acudir al Estado cuando se toma dimensión por parte del Estado claramente de lo que vive una mujer en situación de violencia, es decir, que atraviesa un ciclo que en algunos momentos le permite denunciar o asesorarse y otros momentos la obliga a estar en ese ciclo al interior de una relación violenta y que muchas veces el Estado no entiende. Pero también colabora muchísimo el que se haya puesto en la agenda este tema de una manera tan fuerte. Facilita que las mujeres lo dejen de ver como un problema de la intimidad o un problema personal y se convierta en un problema social. Por lo tanto, si es un problema social, si es un problema político que pasamos muchas mujeres, debe el Estado dar respuesta, y ahí es cuando ese mecanismo debe ser respetuoso de atención para poder, obviamente, continuar con una atención integral. Sofi, ¿qué falencias hay
¿Qué falencias ven ustedes que no están dentro de la órbita del Estado, si se quiere, y elaboran estadísticas en base a cómo pueden, a lo que salen los medios? No sé cómo es el procedimiento para la elaboración de estadísticas, que no están unificadas, insisto con esto, porque es difícil después plantear políticas de Estado para la prevención de la violencia diferenciadas. No es lo mismo lo que ocurre acá en Rosario, en Santa Fe, en Tucumán, digo. Cuando uno habla o plantea políticas de Estado, tenés que actuar de acuerdo a las características que se den en cada lugar, en cada territorio. Sí, nosotras me parece que el rol que tenemos las organizaciones de visibilizar la violencia hacia las mujeres, como en nuestro caso, nos hace también tomar algunas herramientas, crear algunas herramientas que nos permitan visibilizar esas violencias. En ese sentido, tenemos un observatorio, hacemos el registro de femicidios, trabajamos en datos que tienen que ver con la seguridad en los espacios públicos de las mujeres, el acoso callejero, el acoso virtual, digo. Primero, entender que para nosotras esas herramientas que las creamos nosotras de manera voluntaria, no rudimentaria, porque creo que utilizamos la información certera, correcta, brindamos la información que nosotras creemos y que se ajusta a los parámetros que están en el Código Penal. Entonces, si bien son datos que nos gustaría que el Estado los brindara, porque además tiene otras herramientas, claro, ¿no? Sobre todo el Estado Nacional, y que bueno, que el Rubín que mencionaba Gaby me parece que es una buena política, una buena práctica también de cómo el Estado puede implementar y puede utilizar, puede brindar esos datos para generar políticas públicas, que es lo que nosotras queremos. Bueno, nosotras elaboramos este registro de femicidios y creo que lo llamativo, si bien nosotras coincidimos con esta visión de que la violencia lamentablemente pasan los años y se sostienen. Lamentablemente también pasan los años y si nosotras hacemos una revisión de las políticas públicas que pedíamos en el Ni Una Menos, en el 2015, nos vamos a encontrar con que hoy tenemos prácticamente los mismos pedidos y las mismas reivindicaciones. Entonces, es llamativo, digo, por un lado, que a pesar de que se sostengan, de que año a año, mes a mes, cada vez con menos intervalos, estamos hablando nosotras 150 femicidios en el año, en los primeros, hasta el 31 de julio, desde el 1 de enero hasta el 31 de julio. Entonces, es llamativo que a pesar de todos esos datos, el Estado todavía no nos dé algunas respuestas. Pedimos la declaración de emergencia nacional, no se discutió, hay un montón de proyectos de declaración de emergencia, como el nuestro, en el Congreso esperando ser debatidos. Tenemos un presupuesto que jamás alcanzó el 0,01% del presupuesto total. Tenemos además que con respecto a la inflación, entonces tenemos un decrecimiento, políticas públicas que tampoco, que no son suficientes, que no llegan a las provincias, que las provincias tienen que en muchos casos utilizar recursos propios sin ayudas nacionales o sin los aportes nacionales que corresponden para poder realizar esas políticas, lo cual en algunos puntos puede ser, digo, una buena señal para algunos gobiernos subnacionales, pero hay que también mostrar la responsabilidad que tiene el gobierno nacional para con la respuesta a las violencias que sufrimos las mujeres. Y bueno, digo, en ese marco faltan muchísimas cosas, pero sí nos llama la atención y nosotras seguimos generando herramientas, las generamos todo el tiempo para visibilizar, para pedir, damos propuestas para políticas públicas y sin embargo el Estado no toma la dimensión de la urgencia que tenemos las mujeres para que nos respondan. ¿Por qué, según ustedes? ¿Qué evaluación? Digo, ¿por qué hay proyectos que descansan y duermen el sueño de lo justo a nivel nacional con ¿cuántos femicidios? 140 y 150 en lo que va hasta antes de ayer. Por alguna parte puede ser, digamos, podemos decir, digo, una insensibilidad con la temática en particular, con las políticas sociales en general, con las mujeres en particular y también a veces de circulación de informaciones que también no son correctas o desinforman. Digo, pienso en algunos debates que fueron brindando y sobre todo se notó muchísimo en el último año y medio de frenar algunas políticas que tenían que ver con brindarle más posibilidades, más oportunidades a las mujeres, menos violencias, digo, la implementación de políticas de prevención de las violencias, la educación sexual integral, el acusar a las mujeres de algo que nosotras creemos que no es cierto. Digo, eso también fomenta, digo, fomenta también una cultura
que muchas veces no termina discutiendo cosas que son necesarias discutir y que después las consecuencias son seguir naturalizando situaciones que hacen que después vos llegues a una comisaría y la persona que te está atendiendo sigue teniendo los mismos prejuicios que tenía hace 10 años. No pasan claro. Entonces, sí, yo tengo una visión en relación a eso que creo que se plasma concretamente la falta de una mirada que garantice a la mitad más uno de la población los derechos que les corresponden por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Es decir, la falta de mirada de género se nota en los 3 niveles del Estado, en los 3 poderes del Estado, en los presupuestos, en la discusión de los presupuestos, y es tan ausente esa mirada que no hay tanto problema para la declaración de la emergencia vial o de la emergencia hídrica o de la emergencia en alguna catástrofe natural. Ahora, claramente este tema, las mujeres no somos consideradas en nuestra particularidad y en nuestra desigualdad. Por lo tanto, parecería que esto es un impacto político negativo, asumir esa dificultad y en la dimensión del problema, ¿no? Entonces creo que ahí hay una lectura que lamentablemente tiene más gravedad tiene más gravedad cuando sucede en el Estado, obviamente, pero donde es más notable en algún nivel del Estado y en algún poder del Estado. Y cuando digo esto, digo... recordemos que ha habido fallos que son vergonzosos. Exactamente. No, entonces, es decir, si vos, después de plantear y de decir, denuncie, la asistimos, no se calle, el golpe no es amor, digo, un montón de cosas que uno plantea, están en los medios y después vienen resoluciones judiciales que la verdad... Y lo que implican, es decir, no solo implica la falta de justicia para la víctima en el caso de una víctima de violencia, o las familias o afectos en el caso de un femicidio, sino para la sociedad. Es decir, ¿cuál es el mensaje ante Y esto lo digo en cualquier tipo de situación, ¿no? Es decir, cuando hay impunidad, hay una carta libre para multiplicar el delito, ¿no? Entonces creo que la razón principal de la dificultad en los presupuestos, de poder avanzar en la lectura científica, estadística de las situaciones de violencia y demás, tiene que ver con eso, y donde obviamente el movimiento de mujeres condiciona el movimiento de mujeres y si el espacio político que gobierna en cada etapa, que ocupan los lugares del Estado, está más cercano o más lejano a una mirada de avance de derechos o de recorte de derechos, ¿no? A ver, ¿la impunidad puede ser un elemento para que una mujer que esté atravesando una situación hace un mes, 2 o hace años diga, no denuncio? ¿Qué otra evaluación hacen ustedes de por qué una mujer tal vez demora años en poder denunciar y lo hace mucho tiempo después? ¿Por qué? ¿Y qué falta ahí del discurso político, de la prevención y de la llegada del Estado para que se haga antes? Yo creo, si me permitís, por un lado creo que la impunidad, como vos decías, otra es el trato que debe ser necesariamente respetuoso y brindar confianza, digo, el trato del Estado para cuando las víctimas van a hacer una consulta o van a hacer una denuncia. Ahí, en ese vínculo de confianza, hay un elemento importante de si vos vas a seguir el proceso, que sea desburocratizado. Cuando digo confianza, cuando digo respetuoso, hablo también de que no entorpezca el acceso a un derecho, sino que lo facilite, ¿no? Entonces, la burocracia puede ser un elemento que limite esta posibilidad de hacer ese camino. Y creo que también hay una parte que hay que seguir trabajando, que es en la construcción de una cultura que no naturalice las relaciones de desigualdad. Entonces, una mujer que cree que lo que le está pasando porque siempre fue así, porque es lo que se merece en la vida, porque no hay forma de modificarlo, porque es ella, porque es su responsabilidad, tiene, obviamente, es la consecuencia o es el emergente de una cultura que naturaliza un montón de formas de violencia. Creo que ahí es importantísimo la creatividad en los mensajes, el rol de los medios de comunicación, también las políticas públicas orientadas hacia lo simbólico. Creo que ahí hay por más que parezca naif muchas veces, algunas políticas orientadas a los mensajes y a la construcción de lo simbólico, creo que es un elemento importante. Pero fundamentalmente es ante una consulta de una víctima o de una mujer que escuchó
alguna situación al lado de su casa, que el Estado responda sin burocracia y respetuosamente, ¿no? Creo que hay una clave importante. ¿Sofi? Sí, yo claramente coincido con lo que dice Gaby, y para agregar, digo, un dato concreto es que el 17% de las mujeres asesinadas habían hecho alguna denuncia. Y esto también es un dato que sostenemos hace mucho tiempo, creo que el año pasado eran un 22%, estamos alrededor de un 20% que había realizado alguna denuncia. Entonces, creo que lo que menciona Gaby en cuanto a lo que es la violencia institucional es algo muy presente, que tiene que ver muchas veces con acudir al Estado y que el Estado o no responda de la manera en que las mujeres esperan que les respondan, o esta cuestión de generar la confianza no siempre se da, o en muchos casos a veces no hay seguimientos de los casos. Entonces, quizás también por culpa, digo, de la burocratización. Hay varios elementos para tener en cuenta, pero sí me parece que un elemento para poder seguir generando y generar más confianza para que una mujer se anime a denunciar es claramente que no debería haber posibilidad de que una mujer sea asesinada cuando logró acudir al Estado o cuando llegó a un espacio institucional que la escuchara y que ella pudiera contar su situación, digamos. No necesariamente quizás haya tenido que hacer la denuncia, pero o haya llegado a esa situación, pero muchas mujeres sí utilizan los mecanismos, los medios que les brinda el Estado, la línea 144, en el caso de Rosario el teléfono verde, para poder asesorarse sobre situaciones de violencias. Entonces me parece que en principio la violencia institucional que sufren muchas mujeres en distintos niveles del Estado, claramente la justicia es uno de los donde más violencia institucional sufrimos, pero me parece que es innecesario subsanarlo porque no podemos seguir contabilizando femicidios de mujeres que ya llegaron al denunciaron. Estado, ¿no? ¿Cuántos refugios hay para una mujer que sufre violencia física y psicológica como para que el Estado rápidamente vaya, la pueda sacar del lugar donde está viviendo y trasladarla a otro lado para protegerla un tiempo hasta que haya una resolución judicial? Y la otra es, ¿cuántas tobilleras para el agresor? Porque digo, ¿en cuántos casos la mujer no llega a tocar el botón de pánico? Digo, es la mujer la que tiene que cuidarse. Digo, ¿cuántas tobilleras faltan para el tipo que agrede, que golpea, que secuestró, que tortura? Digo, en la provincia de Santa Fe tenemos una red de casas de protección que son aproximadamente 16 casas en toda la provincia, unas 190 plazas le llamamos nosotros para las mujeres, sus hijos e hijas, ¿no? Está la posibilidad de alojarse. Obviamente que tiene una dinámica esas casas vinculadas a recomendaciones internacionales en derechos humanos de las mujeres, pero es de hasta 3 meses y donde a solicitud de un área local, de un municipio, una comuna o también de fuerzas de seguridad, que en muchos casos las mujeres no pasan por la comuna o el municipio y van directamente a la denuncia en una situación de riesgo, pueden ser solicitadas a la subsecretaría y esto nos ha dado, creo yo, hemos tenido buenos resultados, hemos tenido una ocupación de estas plazas de un 40% el año pasado y el anterior también similar, es decir que hay plazas disponibles para estas situaciones en riesgo de vida. Por otro lado, es muy atinado el comentario en relación a los dispositivos electrónicos, es decir, por un lado por una cuestión de mirada, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que observar el Estado? ¿Quién debe garantizar o qué se debe controlar? ¿A quién se debe controlar? Y claramente es al agresor. En el caso de la provincia de Santa Fe, está en una etapa aún de experimentación el dispositivo electrónico y en parte por esto que lo que decía Sofía, ¿no? Es necesario revisar, observar, criticar las políticas nacionales que nos ponen límites en el acceso a algunos dispositivos, como es en este caso, por ejemplo, al dispositivo electrónico para agresores, donde vos, este es tema, me estoy metiendo en un tema del Ministerio de Seguridad, porque no es mi competencia, pero no es la misma cantidad de pulseras, de tobilleras disponibles en Córdoba, en Mendoza, que en Santa Fe. Bueno, ahí hay otra pregunta que habría que hacerse y que es de índole política y que no debería estar cruzada en este problema, ¿no? ¿Hay alguna estadística o tienen algún dato de cuánto demora la justicia en fallos cuando hay denuncias de violencia graves o no tan graves? Digo, ¿en cuánto tiempo resuelve?
No hay datos de... El problema es algo de lo que te comentaba Problemas antes, sociales. que estamos aún con un problema grave de incorporación de la mirada de género en el Estado en general, pero también en el Poder Judicial. Por lo tanto, uno o una diría que espera que te toque esa fiscal o ese fiscal con mirada de género que puede comprender rápidamente en qué contexto se encuentra una víctima, y ahí seguramente el tiempo va a ser diferente a otro que viene anclado en legislaciones anteriores a la ley integral, que defiende ejecutar desde esa legislación que es acotada, porque la ley de violencia familiar tiene una consideración absolutamente más acotada que la ley integral, ¿no? Incluso en el ámbito donde puede ser aplicada. Entonces yo creo que muchas veces están las víctimas arrojadas a la suerte de que ese efector del Estado que las puede contener tenga o no mayor sensibilidad de género. Y bueno, y en esa tarea estamos, ¿no? Tratando de ley Micaela mediante, que aunque todavía lo tengamos en el Senado, llamativamente la provincia de Santa Fe, y no se haya aprobado todavía la adhesión, porque está dando vueltas por las comisiones del Senado, aún así nosotros una de las tareas principales es la capacitación hacia el interior del Estado. Habrá que reclamarle. ¿Querías decir algo, Sí, Sofi? no, mencionando un poco que Gaby contaba el sistema que existe acá en la provincia de Santa Fe, que inclusive sabemos que el presupuesto, digamos, sale de la misma provincia, que desde el plan de acción nacional que se aprobó, digamos, en el 2017, estipulaba la creación de una cantidad de casas de protección en todo el país, y que en lo concreto, no quiero decir un número porque no quiero mentir, pero sí en lo concreto, si se llegó al 30% de la construcción de esos hogares de protección, es mucho. Y además, para también generar muchas situaciones también implican movilidad, y para eso también necesitas presupuesto. Entonces todo se concatena con todo, y además sumándole que este año el Plan de Acción Nacional tenía un presupuesto nulo. Entonces, me parece, para agregar algunos datos de que, como te decía al principio, nosotros tenemos un montón, un pliego de reivindicaciones que se presentamos con toda la sociedad que se sintió parte de ese reclamo, con el Ni Una Menos, a pesar de que, bueno, no empezó obviamente la lucha por los derechos de las mujeres en ese momento, pero creo que fuimos trabajando en un pliego de reclamos y que lamentablemente estamos en el 2019 y tenemos los mismos que hace 4 años. Una vergüenza. Así todo, hay que decir, hay que denunciar, el golpe no es amor, no se calle, hay lugares donde pedir ayuda y asistencia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos la semana que viene, el próximo martes.